Bueno, este, arrancamos. Espero que hayan tenido un buen almuerzo. Yo me comí un rico ceviche. Yo hago ceviche, así es que algún día tal vez los invito. Richard, usted tiene ahí una pieza de museo muy linda, esa máquina de escribir. Creo que es parte del fondo virtual. Ah, no es tu escritorio ahí, tú. No, Ah, ok, ok. casi, pero Este, no. yo colecciono cosas viejas y yo tengo como 5 o 6 máquinas de escribir viejas. De Claro, yo sí esas. las usé, pero me Ajá. lo regalaron familiares ¿verdad? Y la que estaba en la casa. Pero vieran qué interesante cómo evolucionó desde la máquina mecánica, como esa que aparece en el fondo de pantalla tuyo, ¿verdad? Hasta la máquina eléctrica de escribir. Fue muy interesante cómo evolucionó todo eso. Yo, yo viví toda la evolución de la computación. Yo trabajé desde que ustedes ni la conocen, la regla de cálculo, que era una reglita que uno movía con unas partes que se movían, que servía para sumar, multiplicar y dividir, ¿verdad? Después pasé a las calculadoras eh, primitivas, ¿verdad? Que solo sumaban, restaban, multiplicaban y que se hacían así todos el display, ¿verdad? Mientras hacía todo el Ujú. algoritmo, se hacía así y después ya vinieron las Casio, después ya vinieron las HP y yo aprendí a programar en HP en RPN, Reverse Polish Notation, significa. O sea, notación polaca reversa. Em, y que era muy interesante ese lenguaje de programación. Em, o sea, con las HP uno decía, por ejemplo, si uno quería sumar 6 más 3, ¿verdad? No es como con las calculadoras estas normales, ¿verdad? Que uno pone 6 más 3 igual, ¿verdad? Sino que uno decía ahí, en la HP uno decía 6, enter, 3 y por último la operación que quería hacer. Por eso se llamaba notación reversa polaca, ¿verdad? Entonces era 6, enter, 3 más, ¿verdad? Y si querías multiplicar el resultado por algo, entonces ponías lo que querías multiplicar, 12 por, y entonces así era, por ahí tengo yo la 41CV, tengo que buscarla para, para desempolvarla, pero claro, ya no sirve seguro. Dice Bueno, Valerie que si se la presta para robótica. ya, claro, con mucho gusto, Valeria, si la encuentro. ¿Cómo cree? Bueno, empezamos a compartir ya y entonces vamos a la clase 3. Acuérdense por dónde íbamos, ¿verdad? Resolvimos ese problema de circuito en serie y paralelo. Ya enseñamos cómo resolverlos y entramos a transformadores. Entonces definimos lo que era un transformador y empezamos a ver las leyes que rigen los transformadores, ¿verdad? Que esta es la ley de Faraday. Ok, entonces íbamos porque para la bobina secundaria tenemos que el voltaje podemos expresarlo igualmente como el número de vueltas por la variación de la corriente con respecto al tiempo, igual que en el primario, ¿verdad? El número de vueltas por la variación de la corriente con respecto al tiempo, que también podemos expresarlo como el voltaje primario, la inductancia de la bobina primaria por la variación de la corriente con respecto al tiempo, simplemente porque hicimos el truco de multiplicar arriba y abajo por el diferencial de corriente primaria, ¿ok? Bueno, entonces sigamos. Entonces decíamos que phi m es la porción del flujo primario que enlaza y energiza el devanado secundario. Ok, entonces sigamos. Ahora van a ver, les busqué una aplicación para que entiendan bien cómo es que se les da electricidad a las casas, ¿ok? Entonces, bueno, pero ahora vemos eso. Ok, entonces decimos, si el flujo mutuo si phi mutuo es igual, fuera igual, ¿verdad? Al phi primario,
O sea, el flujo mutuo inducido en la bobina primaria y que energiza a la bobina secundaria es igual al flujo primario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el voltaje del secundario, entonces va a ser el número de vueltas de la bobina secundaria por la derivada del flujo primario con respecto al tiempo. Y esto en voltios, ¿verdad? Entonces se define, vean qué interesante, como puede ser que uno tenga una geometría en el transformador que logre que el flujo primario sea igual al flujo mutuo, entonces definimos el factor de acoplamiento. Entonces, se define el coeficiente de acoplamiento entre las bobinas como K, por definición, va a ser el flujo mutuo entre el flujo primario. Ok, voy a seguir escribiendo a mano porque es muy lento con la máquina. Lo que implica que el flujo mutuo es igual al factor de acoplamiento o el coeficiente de acoplamiento por el flujo primario. Y por supuesto, fíjese que K siempre es menor o igual a 1. Siempre. Ya que el flujo mutuo siempre es menor y a lo máximo igual al flujo primario. En todos los casos. Entonces, fíjense cómo vamos a ver. Ok, entonces, ¿por qué se define ese acoplamiento? Vean, porque podemos tener este transformador y en este transformador el flujo es 1. Podemos tener este otro transformador y en este otro transformador el acoplamiento es 1 también. ¿Este qué es? Esta es una bobina que es la primaria y a la par de la bobina primaria se entrelaza la bobina secundaria. Entonces fíjense cómo se logra que el flujo primario sea igual al flujo mutuo, ¿verdad? Aquí en se logra porque el núcleo es ferromagnético. Entonces todo el flujo primario viaja hacia el secundario. Pero en cambio, en aquí el K no es igual a 1, el K es lejano a 1, ¿ok? ¿Verdad? Aquí tienen ustedes la bobina primaria, este es un núcleo de aire, entonces se le acerca otra bobina y entonces el flujo mutuo es una porción del flujo primario. Entonces K es mucho menor que 1, o sea, entre 0.01 y 0.3, ¿ok? Entonces, ya ven, ¿de qué va a depender K?
del diseño del transformador nuestro. Por supuesto que los electrónicos y los eléctricos tienen un montón de aplicaciones de transformadores. A nosotros lo que nos interesa como ingenieros industriales es entender qué es el transformador, cómo logramos transmitir las líneas de campo a lo largo de un núcleo, ¿verdad? Cómo podemos tener un K igual a 1 y aprender los cálculos básicos para los transformadores, y vamos a entender bien cómo es que operan las líneas de transmisión y cómo es que están conectadas las casas, ¿ok? Bueno, sigamos. Entonces, usando la definición de acoplamiento, podemos reescribir la ecuación. Bueno, voy a ponerle número a las ecuaciones porque ya volví a comerme los números. Esta es la 4. Esta es la 4. Y esta es la 5. Y teníamos la 3. ¿Se acuerdan que la habíamos escrito? Habíamos puesto número a la 3. Sí, 1, 2 y 3. Ahí están. Entonces, volviendo a la clase de hoy. Entonces, usando esa definición, podemos reescribir la ecuación 3 como sigue, ¿verdad? Podemos escribir entonces. La ecuación 3 era el voltaje del secundario. Entonces, el voltaje del secundario es igual a NS por la variación del flujo mutuo con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos sustituir el flujo mutuo como K por phi P. Entonces, K sale de la derivada. Entonces, aquí ponemos K porque K es una constante. Por N del secundario, ¿verdad? Por la variación del flujo primario con respecto al tiempo. Y las unidades siguen siendo voltios. Y esta es la 6. Y la inductancia mutua entre las bobinas de la primera figura, ¿verdad? La primera figura es esta. No, no es esa. De la primera figura del tema que estamos viendo. Es esta. ¿Ok? Entonces, esto tiene una inductancia mutua. Esa inductancia está dada por M. Ese es el símbolo de la inductancia mutua. M igual al número de vueltas del secundario por la variación del flujo mutuo entre la variación de la corriente en el primario. Y esto se mide en henries. Y la letra es H mayúscula, la abreviación. Ok, y entonces, esta misma inductancia mutua podemos escribirla como NP por la variación del flujo en el primario con respecto a la corriente, pero ahora del secundario. Por eso se llama inductancia mutua, ¿ok? Y sin prueba, también
se puede escribir, la prueba la dejamos como ejercicio. Yo la hacía antes, pero en realidad no hace falta porque nosotros no podemos escribir M como K por LP, la inductancia de la primaria, por la inductancia de la secundaria, raíz de todo esto. ¿Por dónde se va la prueba? Bueno, por aquí. Por si les interesa. No, está en la página anterior. La prueba se va por aquí. ¿Lo ven? Con esta fórmula, con la fórmula 2, podemos llegar a probar eso. Hacemos esa misma fórmula para la secundaria, etcétera, y entonces se llega a eso. Entonces, raíz de todo esto, y esto se mide en henries. Ok, entonces, esta es la 7. Esta es la 8. Y esta es la 9. Y entonces, en términos de la inductancia mutua, podemos escribir los voltajes de las bobinas como sigue. ¿Verdad? Podemos decir entonces que ES, entonces esto implica que el voltaje del secundario es igual a N y simplemente hacemos el truco, ¿verdad? Por la variación del flujo mutuo con respecto al tiempo y multiplicamos por 1, o sea, por el D y P entre el D y P. Entonces esto lo podemos escribir como el número de vueltas del secundario por la variación del flujo con respecto a la corriente en el primario por la variación de la corriente en el primario con respecto al tiempo. Pero esto que está aquí es la inductancia mutua. Entonces, podemos escribir el voltaje en el secundario igual a la inductancia mutua por la variación de la corriente en el primario con respecto al tiempo. Y las unidades son voltios. Y de forma semejante, podemos Esa también decir, va numerada, profe. ¿cómo? Esa ecuación también va numerada. Esa ecuación va numerada, sí, gracias, esa es la 10. ¿Verdad? Entonces, de forma semejante, podemos decir que el voltaje en el primario es igual a la inductancia mutua por la variación ahora de la corriente en el secundario con respecto al tiempo. Y esta es la 11. Y toca ver, el segundo punto que vamos a ver es entonces el transformador con núcleo de hierro, que es todos los transformadores que vamos a ver en nuestras fábricas. Todos, casi el 100% todos son con núcleo de hierro. Entonces,
decimos para este transformador, asumimos transformador ideal. O sea, vamos a asumir para el transformador ideal, vamos a decir que el flujo mutuo va a ser igual al flujo primario y va a ser igual al flujo secundario. O sea, lo que estamos diciendo que las pérdidas en el transformador son aproximadamente iguales a 0. Y K igual a 1, el factor de acople. Ok, entonces el transformador con núcleo de acero es este. Ah, caramba. ¿Lo ven? Entonces tenemos un solo flujo que le llamamos el flujo mutuo, ¿ok? Y vean cómo se representa la carga. Este es el voltaje de carga, esta es la impedancia de carga. ¿Por qué tiene la L en vez de una C? Porque viene de un libro en inglés. Entonces es el voltage load y impedancia load, ¿verdad? De la carga. Entonces, la S sí sigue estando porque en inglés es secondary, ¿verdad? Y en inglés es primary, ¿verdad? Entonces coinciden, pero bueno, no importa. Entonces vean, aquí tenemos el voltaje de entrada, ¿verdad? Este es el voltaje de entrada. Aquí tenemos la corriente de entrada o en el primario. Aquí se produce el campo, el flujo. Y entonces el secundario, ¿verdad? El secundario, la bobina secundaria del transformador me alimenta la carga. Y eso es lo que vamos a ver cómo es que trabajan las casas. Ok, precisamente esto, claro, esto es chiquitico. Esto es como este que ya les había enseñado, ¿verdad? Pero hay transformadores con núcleo de hierro grandes y con K aproximadamente igual a 1, ¿ok? Entonces, si asumimos una corriente senoidal en el primario tendremos entonces que la corriente en el primario, uy, rojo no me gusta, ¿verdad? La corriente en el primario va a ser entonces igual a raíz de 2 por IP por la P efectiva, ¿verdad? Por la IP, por el seno de omega T. Aquí se me olvidó, esta es la 12 y esta es la 13. ¿Cuál es la 12, profe? Esta. Ah, la igualdad. Ok, Ujú. ok. Y cuando la corriente llega a su máximo, los flujos magnéticos en las bobinas también alcanzan el máximo. O sea, están en fase. Así que el flujo
en el dominio del tiempo, entonces es el flujo máximo mutuo por el seno de omega t. Y por la ley de Faraday, el voltaje inducido en el primario por la corriente es el voltaje primario es igual al número de vueltas de la bobina primaria por la variación del flujo, no, por la variación, este es el flujo minúscula, o sea, el flujo en el tiempo, en el dominio del tiempo. El flujo, perdón, en el primario, estoy hablando del primario. Del primario con respecto al tiempo. ¿Verdad? Entonces, como el flujo es igual, entonces esto es n, el número de vueltas de la bobina primaria por la derivada de, ay caramba, cómo cuesta estar cambiando el dominio del tiempo al dominio del fasor. Esta es minúscula, ¿verdad? Porque es igual, el flujo mutuo es igual al flujo primario con respecto al tiempo. Y entonces, esto es, NP por la derivada con respecto al tiempo de, ahora sí, el I máximo mutuo por el seno de omega t. Y esta es la 15. O sea, que el voltaje en el primario, hacemos la derivada, nos va a dar omega NP por flujo máximo, perdón, por flujo máximo mutuo por coseno de omega t. Y esto lo podemos escribir como omega NP por el flujo mutuo por el seno de omega t más 90 grados. Y esta es la 16. Lo que indica que el voltaje adelanta a la corriente en la bobina del primario por 90 grados. Y el valor efectivo de EP es P mayúscula igual, entonces, a omega en el número de vueltas de la bobina primaria por la magnitud del flujo mutuo entre raíz de 2. Esto lo podemos escribir como 2πf por el número de vueltas del primario por la magnitud del flujo mutuo entre raíz de 2. Y haciendo todas esas operaciones con los números, nos queda 4.44
F por NP por el flujo mutuo. Esta es la 17. Que para que nos quede bien clarito, ¿no? Entonces el valor efectivo del primario es 4.44. Voy a escribirle aquí aparte, F por el número de vueltas del primario por el flujo mutuo. Donde F es la frecuencia de la corriente. N sub P es el número de vueltas del primario phi sub m es el valor máximo del flujo magnético que enlaza el primario. Es el valor máximo del flujo magnético ok, y como estamos asumiendo la condición descrita por la ecuación 12, váyanse arriba para que vean qué es, se obtiene de forma semejante, ¿verdad? La ecuación 12 es la que dice que los flujos son iguales. Esta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que como los flujos son iguales, entonces de forma semejante, ahí tenemos el voltaje efectivo en el primario. Entonces podemos tener el voltaje efectivo en el secundario. Implica que el voltaje efectivo en el secundario, entonces, es 4.44 por F por el número de vueltas en el secundario por el flujo mutuo. Y esta es la 19. Y entonces decimos, vean de dónde sale la fórmula que les había dado en el problema anterior, de la clase anterior, de modo que al dividir la ecuación 18 entre la 19, obtenemos que EP, todas las constantes se van entre ES, es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. O sea, la razón entre los voltajes inducidos en las bobinas es igual a la razón entre el número
de vueltas de cada bobina respectivamente. ¿Verdad? Igualmente, si dividimos la ecuación 2 entre la 3 y teniendo en cuenta la ecuación 12, se obtiene que en el dominio del tiempo, E minúscula P entre E del secundario es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que la división entre el primario y el secundario sean un número constante, porque el número de vueltas de P es constante y el número de vueltas de S es constante. Y eso es la única manera en que eso sea así, es que los voltajes están en fase, ¿ok? Y entonces lo escribimos. Lo que quiere decir que los voltajes están en fase y que únicamente las amplitudes son proporcionales, por lo que podemos escribirlos como ecuación fasorial. Y entonces quiere decir que el fasor, ya me iba a brincar un número, sí. Esta es la 21. ¿Verdad? Entonces quiere decir que el fasor del primario entre el fasor del secundario también es una constante. NP entre NS. Y definimos A como la razón de transformación y corresponde a la siguiente ecuación. Ok, vamos a decir que A, por definición, entonces es la razón entre el número de vueltas del primario al secundario. Ok, y acuérdense que esto ya vimos que es igual a la magnitud del voltaje efectivo entre el voltaje secundario. Lo que quiere decir que el voltaje en el secundario es igual al voltaje en el primario entre la razón de transformación. Y este es un truco muy interesante que se le ocurrió a alguien, no sé a quién, pero que está muy interesante, porque entonces ahora definimos un transformador de elevación con respecto a, ok. Y entonces, de esta ecuación, podemos
hacer la siguiente clasificación. Entonces, si A es menor que 1, ¿qué pasa con el voltaje del secundario? Aumenta. Es correcto. Implica que el voltaje en el secundario aumenta. Y entonces tenemos un transformador de elevación. O sea, este transformador me eleva el voltaje. Y si A es mayor que 1, ¿qué le pasa al voltaje del secundario? Se reduce. Exactamente. Ese disminuye. Bueno, pero escribámoslo con respecto a qué, ¿verdad? Aumenta con respecto a qué disminuye. O sea, vamos a decir aquí que ES es mayor que EP. ¿Ok? Y aquí que ES es menor que EP. ¿Ok? Y entonces tenemos un transformador de elevación. Perdón, de disminución. ¿Ok? Entonces, eso ya vimos que pasa con los voltajes. Entonces, además, para el transformador ideal que venimos analizando, ¿verdad? Ya vimos que NP por IP es igual a NS por IS. Bueno, o si no lo vimos, se puede demostrar fácilmente. Déjeme ver si lo vimos. Sí, aquí, en los voltajes. Entonces, igualmente podemos escribir esto. ¿Ok? Entonces, quiere decir que IP, no, la corriente en el secundario va a ser entonces igual a NP por IP en el primario entre el secundario. Pero hemos definido A como NP entre NS, ¿verdad? NP entre NS. Entonces, esto es igual a A por IP. Entonces, ¿qué pasa si A es menor que 1? Reduce igual. Exactamente. Y S es menor que IP. No, fíjense que en el caso anterior, si A es menor que 1, aumenta. El ES aumenta. En cambio, en este caso, si A es menor que 1, disminuye. ¿Ok? O sea, la corriente disminuye, pero el voltaje se aumenta. ¿Ok? Entonces, tenemos un transformador de elevación. ¿Verdad? Y si A es mayor que 1, entonces la corriente en el secundario es mayor que la corriente en el primario.
Y entonces tenemos un transformador de disminución. El de disminución o elevación se da con respecto al voltaje. Disminución. Ahora bien, ¿por qué cuando el voltaje del secundario aumenta, la corriente en el secundario disminuye? Alguien, a ver, alguien que me diga por qué eso es así. Ohm, no. ¿Ah? Por Ohm. ¿Qué dijiste, Richard? Por la ley de Ohm. No. Bueno, tal vez que por si me lo explica bien, sí, se lo creo, pero tiene que O explicarme. sea, como se supone que estoy alimentando una carga, si esa carga tiene una impedancia constante, entonces por ley de Ohm, si yo aumento el voltaje, se reduce la corriente y al revés. Bueno, puede ser. Habría que escribir las ecuaciones y demostrarlo bien, Richard, pero es que estamos asumiendo estamos analizando un transformador ideal, sin pérdidas. Entonces, la potencia de ingreso o de entrada es igual a la potencia de salida. Entonces, el voltaje en el primario, ¿verdad? Por la corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Entonces, si V del secundario aumenta, para que esto se mantenga constante, entonces I tiene que disminuir. Y si el voltaje disminuye, la corriente tiene que aumentar. ¿Lo ven? ¿Ok? Esto es constante. ¿Verdad? Entonces, para el voltaje, podemos escribir que el voltaje es no, pero es que ahí no lo vamos a ver. A ver. No, aquí no. No, esto no lo puedo hacer así como pensé que lo iba a hacer. Ok. Pero aquí sí se ve, ¿verdad? Que si para que esto dé un mismo número, si VS se aumenta, esto implica que IS tiene que disminuir, ¿verdad? Para que se mantenga constante. Y si VS disminuye, esto implica que IS tiene que aumentar para P por V igual constante. Es que, pongámoslo más lindo, ¿verdad? Más elegante. Para P por V, P por V, estoy en la luna yo. Para V por I igual constante. Para V por I igual constante. Bueno, pura vida. Entonces la última clase les voy a explicar cómo es que se les da energía a las casas y vamos a entender cómo es que se conectan los transformadores de los barrios a las casas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? De mi parte, no. Ok. De mi parte tampoco, profe. Valerie. No, profe, todo está claro. Ok, Justin. Todo claro, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una pausa y les aviso cuando empezamos la última clase que van a hacer 2 ejemplos y la explicación de las conexiones en las calles.